El caudal dijimos que son los mismos 250 litros por segundo, 0,25. El ancho de la placa lo escogimos en 2.8. 2.8. La velocidad 0,003615. Y por consiguiente el número de placas nos va a dar. ¿Cuánto nos da? 493,97. 'Otra vez, por favor, disculpen. 493,97. 493,97 y dice acá que redondeando a par me da 494. Bueno, ¿por qué redondeamos a par? Primero, ¿por qué redondeamos? Porque placas tienen que haber un número entero, no pueden haber media placa ni un cuarto de placas, entonces debemos redondear. Y aquí redondeamos a par. Redondeamos a par es porque este sedimentador en particular, el que estamos diseñando, tiene como dos sedimentadores. Aquí les mostré que tiene acá un sedimentador y acá otro sedimentador. Es como si fueran dos sedimentadores o el agua pasara o por este lado o por este lado, puede hacer el recorrido. Entonces, en últimas, esto que vemos acá como la hilera de placas, pues realmente tiene dos hileras de placas. Una por un lado, porque el agua ingresa por este lado, puede pasar por este lado o puede pasar por este lado. Por eso, entonces decimos que el número de placas debe ser par porque en nuestra siguiente operación lo que decimos es que el número de placas que va a haber por cada costado va a ser ese número que acabamos de hallar dividido entre 2. Es decir, a cada lado, ahí donde estoy mirando, a cada lado voy a colocar pues la mitad de estas placas. De las 494 voy a poner 200 ¿qué? 247. 47. 247 a un lado y otras 247 al otro. ¿Por qué? Pues porque simplemente este es un sedimentador doble. Tiene doble hilera de placas. Una aquí a la izquierda y otra a la derecha del canal central. Bueno, teniendo esto claro, ahora vamos a hallar L asterisco, que es la longitud del sedimentador. Y aquí está la ecuación. La longitud del sedimentador es igual a L minúscula, que es, ya lo hallamos por acá, L120,
por el coseno del ángulo más el número de placas por el espaciamiento entre placas, el ancho de las placas, dividido entre el cero del ángulo. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿y esa ecuación de dónde sale? ¿O eso qué quiere decir? Y aquí se los voy a dibujar o se los voy a mostrar. El asterisco es esta longitud. Es la longitud que van a ocupar las placas dentro del sedimentador. Es todo lo que ocupa de placa. ¿Cuál es la distancia que va a haber desde acá hasta acá? Eso es lo que llamamos L asterisco. Y ese L asterisco está dado por varios elementos. Si nosotros miramos acá, pues lo primero que vamos a encontrar es este pedacito. Si nos vamos por la parte de abajo, que yo lo llamo, se suele llamar la cuña. Este pedacito, pues ya ahorita vamos a mirar cuánto va. Luego, los espaciamientos de las placas, que dependen del número de placas. Y adicionalmente, pues las placas, porque esas placas también tienen un espesor, entonces se tiene en cuenta. Entonces, vamos a mirar aquí un dibujito que ya les presenté, está más grande. ¿Qué sabemos de acá? Sabemos que el ángulo es de 60. Sabemos que el espaciamiento entre placas es de 5 centímetros, pero esa dimensión es inclinada. Sabemos que el espesor de las placas es de 6 centímetros, pero eso también es en la inclinación. Y necesitamos saber, pues, cuánto va a ser la longitud desde acá, por ejemplo, hasta acá. Si fueran esas todas las placas. Entonces, primero debemos saber cuánto es la longitud de la cuña. Recuerden o miren que acá que los 5 centímetros es inclinado, entonces necesitamos saber realmente cuánto es la longitud, pero horizontal. Y para el caso del espesor de la placa, esos 6 centímetros también son inclinados, entonces nos toca averiguar cuánto es esa longitud horizontal. Entonces les voy a tratar de explicar algunos datos, cómo es, para que se hagan una idea. Para eso entonces existen algo que se conoce como las funciones trigonométricas. ¿Alguien ha escuchado eso? Nada, ni siquiera eso han escuchado. Bueno, vamos a mirar cómo es esto de acá. Sabemos que la distancia que hay desde acá hasta acá inclinada, ya les dije que por norma, por convención, por historia, es de 1,20. Aquí está la dimensión. Ese 1,20 es porque así se construían antiguamente los sedimentadores y pues todavía se siguen construyendo esa dimensión. Entonces, esa distancia desde acá hasta acá, en este triángulo, esto es un triángulo, para los que no lo han visto, es un triángulo que tiene un ángulo recto acá. Entonces, esa distancia es la hipotenusa. Esto es una hipotenusa en ese triángulo. Y esto es el ángulo. ¿Qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar cuánto es esta dimensión desde acá hasta acá. Eso en trigonometría se conoce como el cateto adyacente. Este de acá es el cateto adyacente y este de acá es el cateto opuesto. ¿Adyacente a qué y opuesto a qué? Pues al ángulo. Adyacente es porque es el que está pegado al ángulo y opuesto es el que está en la dirección contraria al ángulo. Entonces, por eso es que se llaman así. Y esta, pues obviamente, es la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa es la que está en dirección contraria al ángulo recto. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una función trigonométrica que se llama el coseno. El coseno del ángulo, o sea, el coseno de 60, dice acá, está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y de ahí podemos despejar lo que no conocemos, pues lo que necesitamos saber es este cateto adyacente, que es la cuña. ¿Cuánto mide esa cuña?
Entonces, ¿cómo se hallaría? Si el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, despejando cateto adyacente va a ser el coseno del ángulo por la hipotenusa que va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos que nos da que el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno de ángulo. Ya sabemos que la hipotenusa es 1,20, porque ese es un dato que tenemos, que es histórico, que así era como se construía y siempre se ha venido construyendo así. Y el coseno del ángulo, pues el coseno de 60, el ángulo es 60. Entonces, 1,20 por el coseno de 60, dice acá que da 0,60. Alguien que por favor me ayude y me confirme que ese valor es correcto. Sí, ingeniero, sí, eso. Bueno, entonces ya nos dio que es 0,60, es la distancia que hay desde acá hasta acá. Acá es este punto. Recuerden cuál es la fórmula, la hipotenusa o 1,20 por coseno de 60. Si nosotros miramos la ecuación original que les propuse, mire que está este pedacito, L por coseno del ángulo. L vale 1,20 por coseno de 60. Entonces, ahí está ese elemento. Ya sabemos de dónde sale ese elemento o ese pedazo en esta ecuación. Ahora vamos a mirar por ejemplo, aquí lo tengo más ampliado. Esto que está acá ampliado mucho más grande. Sabemos que el espaciamiento es de 5 centímetros, pero esa distancia es inclinada. 5 centímetros es inclinado. Pero yo para hallar la longitud necesito medir esa distancia, lo que tengo aquí en amarillo, horizontal. Entonces, ¿cómo voy a medir esa longitud? Pues nuevamente aquí tengo el ángulo. Este ángulo es el de 60. Aquí tengo, ya no tengo un cateto, sino no tengo una hipotenusa. Aquí lo que debo hallar es la hipotenusa, que es esta dimensión. Y lo que conozco es este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, ¿cuál es la función que me maneja hipotenusa y cateto opuesto? Pues según la trigonometría es el seno del ángulo. El seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y lo que yo necesito hallar, recuerden que es esta longitud, que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa de espejo, la hipotenusa va a ser el cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Esta hipotenusa es el espacio que hay en un intervalo entre dos placas. Si hay 1000 placas, pues la longitud del espacio va a ser 1000 veces eso. Entonces, el opuesto, el cateto opuesto es este que está acá, que vale 5 centímetros. Entonces son 5 centímetros sobre el seno del ángulo. Aquí me está diciendo que en cada espacio van a haber 0,0577 metros. Pero no queremos todavía reemplazar. Eso es lo de un espacio. La ecuación me dice que el espacio es el opuesto, que es, este opuesto es el espaciamiento definido como la letra E sobre el seno del ángulo. Entonces es lo que vamos a ver acá. Mire que aparece un E
sobre el seno del ángulo. Eso es el espacio que hay entre dos placas. Si yo lo multiplico por el número de placas, pues es el espacio que va a haber entre todas las n placas que haya construido. Entonces, por eso aparecen estos términos acá. N, ay, Dios mío, N por E sobre el seno del ángulo. Lo mismo va a pasar con el espesor de la placa. El espesor de la placa dice que son 6 milímetros, pero la longitud horizontal, pues van a ser los 6 milímetros sobre el seno de 60, o sea, 0,0693. Entonces, finalmente la misma fórmula es el I, que es el espesor de la placa sobre el seno de 60. Entonces, es I sobre el seno de 60, es lo que tiene que ver con el espesor de la placa. Y eso está multiplicado por el número de placas, porque si son 500 placas, pues ese elemento es lo que me va a decir cuánto es el espacio que ocupan las placas. Sino que aquí en esta ecuación, pues está factorizado, está reunido para que sea más fácil presentar la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Es que se me pierde el mouse, no sé por qué no lo veo. Tenemos que E sobre el seno del ángulo es lo que hay entre placas. Multiplicado por el número de placas, pues es el espacio de todas las placas. Y sobre el seno del ángulo es el espesor de la placa. Por el n de placas es la cantidad de placas o es el espesor de todas las placas que voy a ingresar. Entonces, esa ecuación, ya sabiendo de dónde da, ahora vamos a reemplazarla para hallar la longitud del sedimentador, es decir, la distancia que va a haber desde acá hasta acá. Entonces lo tenemos acá. La longitud del sedimentador es L coseno del ángulo, número de placas, todo esto que ya vimos de dónde sale. Ahora vamos a reemplazar. Ingeniero, qué pena, ¿usted se puede dejar ver lo del ángulo un momentico? Claro, ni que estuviéramos bravos. Dígame. Ya, Inge, gracias. Bueno, entonces como ya, si quiera que iba a preguntar algo. Bueno, entonces vamos a reemplazar. No había escrito un valor que estaba ahí. Bueno, vamos a reemplazar entonces. L vale 1,20. El coseno del ángulo, pues es el coseno de 60. El número de placas, pues son 247. El espesor entre placas son 5 y el espaciamiento entre placas 5 y el espesor de placas 0,06. Entonces voy a reemplazar los valores o a cambiar el único valor que es diferente acá. El único valor que fue diferente son el número de placas. Y eso me da eso me va a dar entonces 247 placas. Eso me va a dar que la longitud del sedimentador va a ser de
19,61. ¿Están todos de acuerdo? $19,61 y redondeando unidades constructivas voy a redondear a 19,7. ¿Por qué unidades constructivas? Porque pues con una décima o llevando a décimas es más fácil construir. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ingeniero, me da un valor diferente. Bueno, pues ¿cuánto le da? Y yo lo escribo. Bien. 16,5718. 16,5718. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Están de acuerdo con este nuevo valor o no? Sí, ingeniero, lo que pasa es que yo había colocado ¿qué? En el otro valor, ahí donde da 247. Bueno, El número de- entonces voy a redondear a unidades constructivas 16,6 metros. Bueno. ¿Listo? Profe, a mí me da un valor diferente. Uy, rayos y centellas. Dice, qué pena, yo tengo una pregunta. Es que estaba viendo acá en donde dice número de placas costado N sobre 2, F588, ¿dónde sale? No, es que está sin cambiar ese valor, era 494, perdón. Ah, listo. 494 dividido entre 2 debe dar 247, si no estoy mal. Bueno, pero me preocupa que a Grace le dio diferente, no le da 16,57. Entonces, ¿cuál es el valor correcto? A mí me da 17,802. Uy, Virgen 17,80. santísima. ¿A quién más le da diferente? ¿Cuántos valores se están dando? Necesito que todos hagan la operación y me digan cuál es el valor correcto. Volví a hacerla y me da lo mismo. Eso. 16,57. Sí, señor. Bueno. ¿Quién más dice lo mismo? También la volví a hacer, ingeniero, y me da igual. Bueno, entonces voy a creer en los dos que me están diciendo que les da igual a dos personas igual. ¿Hay alguien más que vote por el dato de Grace? A mí me da 16,57, Inge. Bueno, listo, entonces continuamos. Gracias. Ahora vamos a hacer el cálculo de, ya tenemos la dimensión del sedimentador, esta dimensión por un lado, vamos a cambiarla acá.
16,6. Ya, por ahora. Ahora vamos a nuestro siguiente elemento de diseño es la tolva de lodos. La tolva de lodos es esta zona que está acá. Es esto que hay desde acá. Todo esto es la tolva de lodos. En este caso tenemos dos tolvas de lodos, una por acá y otra por acá. Pero necesitamos saber las dimensiones. Y vamos a saber de dónde salen las dimensiones. Vamos a hallar primero las dimensiones horizontales, es decir, en este sentido. Y luego vamos a hablar de las dimensiones verticales, es decir, en este sentido. Entonces, en las dimensiones horizontales tenemos por arriba, vamos a ver, este que está acá son 2.8. Entonces acá voy a cambiar aquí 2.8 y aquí 2.8 porque los dos sedimentadores son idénticos. Entonces, acá no va a haber 2.5, sino es 2.8. $2.8 por un lado. Y 2.8 metros por el otro. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene el sedimentador desde esta punta hasta esta punta? Pues es 2.8 más 2.8, que da 5.6, más 1, da 6.6. Entonces el valor que va a ir acá, 6.6, que es lo mismo que estaba arriba, pero ahora va. Otra vez, 2.8 más 2.8 da 5.6, más 1 metro. Este metro sí se puede considerar siempre el mismo. ¿Qué es ese metro? Ese metro es el ancho que tiene este canal. Ese canal tiene dos funciones, o bueno, tiene dos muros. Acá tenemos un muro y otro muro, que ese muro se puede contemplar como de 20 centímetros cada uno, y un canal central, que lo llamamos acá, que tiene un ancho A', y pues que debe tener 60 centímetros o 0,6 metros para completar el metro. ¿Por qué? Porque son un muro de 20, otro muro de 20 y un canal central de 60. Entonces 20 más 20 da 40, más 60 da 100 centímetros. Ya en la parte superior tengo todos los datos, ahora en la parte inferior tengo 2.8, 5.6, 6.6. Entonces voy a reemplazar acá este valor que son 6.6. Esos 6 metros los voy a distribuir acá en el fondo en las siguientes dimensiones. Voy a borrar esta. La única que se va a mantener es el fondo de la tolva de lodos, que son de 50 centímetros. Ese lo pueden tomar estándar, siempre el mismo, 50 centímetros.
Y el resto, pues lo voy a distribuir en 4 sectores iguales. Entonces tengo 6, 6, menos 50 de este lado, y 50 de este lado me da 5, 6. 5, 6 lo voy a dividir en un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos. 5 metros con 60 dividido entre 4. ¿Alguien sabe cuánto da 5,60 dividido entre 4? Creo que da 1,40. Sí, señor. 1,40. Entonces tenemos acá un pedazo de 1,40. Acá vamos a tener otro pedazo de 1,40. Otro pedazo acá de 1,40. Y un pedazo final de 1,40. Entonces ya tengo distribuido en el fondo. Profe, qué pena. ¿Será que me puede explicar desde, usted dijo 6,6 menos 1? 6,6 menos 0,50 que hay acá, menos otro 0,50 da 1. 6,6 menos 1 da 5,6. Dividido entre 4, 1,40, 1,40, 1,40 y 1,40. Para ir en la otra dimensión, en la vertical, vamos a tener que calcular algo acá que se me olvidó hace un rato, que es esta altura. Ya calculamos esta de abajo, pero faltó la de arriba. ¿Cómo se calcula? Pues igual con funciones trigonométricas, solo que acá hallo es el seno. El seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y yo puedo despejar el opuesto como la hipotenusa por el seno del ángulo. Hipotenuca, aquí quedó mal escrito, pero bueno. Hipotenusa. La hipotenusa es esta distancia que hay acá. Decimos que es 1,20 por el seno del ángulo 60. Eso quiere decir que la altura del módulo es de 1,04 metros. A pesar que de manera inclinada los tubos o las placas o lo que coloquemos tiene 1,20, cuando yo lo miro verticalmente, pues va a tener 1,04. Eso es por la proyección de la placa que está inclinada. Entonces, la dimensión lateral de las placas va a ser 1,04 y es lo que vamos a observar acá, que en esta zona donde tenemos la placa, por eso encontramos que acá es 1,04. Las otras dimensiones sí son estándar. Entonces, de lodos, de tolva de lodos, 2 metros. De espaciamiento entre la tolva y la placa, 0,8. La placa, 1,04 que acabamos de calcularla. Otro espaciamiento entre la placa y el canal de recolección, 0,8. Y un canal de recolección que dice ahí de 0,20, pero todavía no lleguemos a esa conclusión. Es más, lo voy a borrar porque todavía no se sabe cuánto es ese valor. Ahorita lo debemos calcular. Entonces ya tenemos las dimensiones hacia lo ancho y hacia lo alto. Entonces ahora sí vamos a mirar la tolva de lodos. La tolva de lodos, ya les dije que es una cosa, es este tanque, esta zona que está acá. Si la miramos, pues eso es un trapecio. ¿Un trapecio con qué dimensiones? Tiene altura 2 metros. El ancho acá en la parte superior, pues es 1,40 más 1,40 más 0,5 da 2,80. Pues obviamente la mitad de ese 6,60 es 3,30. Y la parte de abajo pues es 0,5. Entonces ya recuerden, base mayor
a mitad, que es 330. Es la dimensión de acá arriba. La base menor es de aquí abajo 0,5 y la altura 2 metros. Entonces voy a calcular ahora aquí la ecuación del área del trapecio. Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Ese es el área del trapecio. Esa es la fórmula del área de un trapecio. La base mayor más la base menor sobre 2, o sea, como el promedio de los lados por la altura. ¿Por qué multiplicamos aquí por 2? Porque son dos tolvas. Una que está acá y otra que está acá. Son dos tolvas. Esta y esta. Entonces, por eso debemos multiplicar por 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Reemplacemos. La base mayor, acabamos de mirar que es 3,3. 330. La base menor, 0,5. Dividido entre 2. Por 2 metros, que es la altura. Y por 2 elementos. Eso me va a dar un total de 2, 330 más 0,5 da 380 por 2 da 7,6 metros cuadrados. ¿Me confirman, por favor, si estoy bien o estoy mal? Sí, ingeniero, eso da. Bueno, 7,6 está el área del trapecio, pero el volumen de la tolva, pues hay que multiplicar el área del trapecio por la longitud de esos trapecios. En este caso son 7,6 por la longitud que nos dio. Si no estoy mal, aquí dice 16,6. Siete coma seis, no cabe ahora. Siete coma seis por la longitud que dijimos que es 16,6. Y eso pues me va a dar un total del volumen de 126,16. $126,16. redondeando, pues me da 126,2 metros cúbicos. Listo, ya calculamos el trapecio, ya tenemos la longitud, ahora vamos a continuar con otro elemento. Ya que hemos hecho hasta ahora,